Hola, mañana probablemente tenemos tráiler, digo probablemente porque Tony subió un tweet diciendo se vienen cositas, básicamente dijo que el lunes será épico, pero bueno, no están dando fecha y de hecho por eso estuvo muy tarde este vídeo, porque aparte de que mi país es tercer mundo, se va la energía eléctrica cada 2x3 este día y no me dejaba grabar el vídeo en Multiversus. Estaba esperando a que dicen una hora específica como lo hicieron con el Joker, porque si dan un anuncio para ver el tráiler del Joker, para el anuncio del tráiler del juego deberían dar hora sí o sí, ¿no? Por lo cual yo sigo pensando que el tráiler vamos a ver el martes y mañana vamos a ver cosas como personaje y tal, pero el tráiler martes, pero en todo caso si mañana, lunes 20 de mayo, sacan el tráiler, muy probablemente sea a las 9 AM Pacific Time, a la hora que sacaron el tráiler del Joker, o a las 12 del mediodía de hora en mi país, que históricamente es a la hora que suelen publicar las noticias de Multiversus de ahí en adelante, ¿no? Así que yo igual voy a hacer un directo, pero bueno, estaba esperando a que den una noticia, una hora exacta, pero nada, sigo pensando que es el martes, que yo lo que había predicho, porque sería exactamente una semana antes del 28 de mayo, ¿no? Creo que una semana es suficiente para que la gente vaya compartiendo el tráiler, viendo, que la gente se vaya enterando del juego, las páginas de videojuegos compartan que Multiversus regresó y todo ese tipo de noticias. Nada, por eso pienso que el tráiler va a ser el martes, pero bueno, mañana todo indica que vamos a ver algo súper loco. ¿Y qué es lo más loco que hay que aún no hayamos visto? El tráiler cinemático del regreso del juego, ¿no? Por cierto, otra pequeña noticia, vi que la gente estaba hablando de Matrix. Yo no pude subir vídeo ayer sábado porque desde el lunes estaba subiendo vídeo todos los días y directos de 3-4 horas, que le invito a que se pasen a los directos de Multiversus donde hablamos del juego y tal. Poco a poco se va uniendo más gente, así que estoy muy contento por eso. Pero bueno, lo que le decía, vi que la gente subió lo de Matrix y la posible filtración de Jace, ¿no? Que digo posible filtración porque bueno, una filtración puede pasar cualquier cosa, ¿no? Por más que sea fehaciente o real, cualquier cosa puede pasar con el personaje. ¿Se acuerdan cuando Gandalf, cuando miles de personajes ya estaban filtradísimos y luego pasó algo, ¿no? Entonces, por eso yo no confirmo los personajes, por más que esté ahí como que sí, casi 99% que va a salir. Una pena que si Jason es un gran personaje, Jason Voorhees, para que se filtre, ¿no? Porque si mañana sale un tráiler o el martes y lo vemos ahí, obviamente va a ser épico y tal, pero es muchísimo menos impactante que si te sorprendes, ¿no? Y nada, que de hecho, por ejemplo, por el Guardia Banana Random de Hora de Aventura, mucha gente le impresionó, mucha gente que no juega Multiversus porque eligió un personaje así, ¿no? Que ese es el punto de los personajes memes. Pero bueno, con Jason Voorhees, un personaje icónico del cine de terror, o sea, de slasher, género slasher, de gore y tal, hubiese sido muchísimo más impactante verlo tal cual en el trailer, ¿no? Pero bueno, es un gran personaje de todas maneras y si termina llegando al roster de Multiversus, creo que es un gran añadido al juego y me parece perfecto, ¿no? Una pena lo de la filtración, pero bueno. Y nadie hablaban de Matrix, hablaban de Jason, pero nadie habló de Watchmen, por lo cual una pena que no haya subido video ayer, pero bueno, Watchmen, básicamente en el habían las imágenes de las bananas, ¿no? Habían cuadros de Matrix. Había otra imagen donde el señor estaba en un baño y de fondo se le veía Wonder Woman, pero eso no era nada. Pero hay un cuadro de Watchmen, gente, estos son desarrolladores de Multiversus. De hecho, creo que uno de estos es de Mortal Kombat, no estoy seguro cuál es, pero diría que alguno es de Mortal Kombat. Que por lo cual se está especulando ya lo de que algún momento Mortal Kombat debería acabar llegando a Multiversus, no sé si esta vez es un éxito el juego. Watchmen es adquisición de DC ahora, o sea, forma parte de Warner Bros. Games, parte de DC, que no era en un principio, ¿no? Posible personaje si esta saga, esta IP, esta propiedad intelectual llega a Multiversus. Claramente Doctor Manhattan, ¿no? Que voy a dejar imágenes. O Rorschach, el que no tiene como cara, ¿no? Serían como lo más, diría que son los más reconocibles de Watchmen. Al menos para mí, yo vi el live action, sé que de una serie de HBO que están en Max, pero no la he visto. Bueno, creo que está en Max, en HBO Max estaba. Yo vi la película de live action, me gustó mucho. Dicen por ahí que es muy diferente al cómic, pero bueno, eso es lo de menos. Doctor Manhattan sería una locura, no sé cómo lo van a hacer porque pues él es demasiado roto, ¿no? En su universo. Está casi con los más fuertes de personajes de DC y tal, no sé cómo lo adaptarían. Obviamente es un juego de pelea, es un videojuego, ¿no? Le puede ganar Superman o hasta el Guardia Banana Random Pero claro, me refiero a cómo van a hacer sus poderes, ¿no? Porque él es tan, no sé cómo decir, tan brutalmente fuerte, ¿no? Como que haga que tenga sentido, ¿no? Y no se vea débil o que esté rotísimo, ¿no? Me refiero a mal balanceo, ¿no? De cómo lo haría. Gameplay puede hacer cualquier cosa con él. Puede sacar miles versiones de él, miles, ¿no? Y podemos, o sea, con, no sé, telequinesis, no, una locura el personaje. Pero bueno, Rorschach creo que sería una idea. Quiero dejar imágenes también. Más rollo multiverso, ¿no? Que a ver qué se le ocurre ahí para el gameplay. Tira como una especie de Batman ahí detectivesco y tal. Pero bueno, nadie escuché que hablaba de esto. No sé si no se dieron cuenta. Yo creo que claramente es un easter egg. Y creo que es una buena edición al juego. Por más que no sean tan hiper mega famosos. Sé que tiene fandom.
Y esta nueva era de DC, ya saben, el nuevo Superman, el nuevo Batman, va a llegar The Authority, Creature Commandos, va a llegar Swamp Thing, va a tener una película de terror, muy probablemente lo veamos en Multiversus. Peacemaker, la segunda temporada también va a llegar, probablemente también veamos a Peacemaker, que ya está en Mortal Kombat, y no creo que eso le quite espacio en Multiverso. De hecho creo que le da más posibilidades que esté, porque es un personaje que cada vez más va tomando más relevancia. Peacemaker cada vez más conocido, y a ver si termina llegando a Mortal Kombat, ¿no? Que es también como algo que se pide mucho, ¿no? Para Multiversus. Yo específicamente me gustaría ver el mapa de Mortal Kombat, ¿no? Un mapa de Mortal Kombat, que es un torneo mortal, ¿no? O sea, combate mortal, ¿no? Es un torneo que se hace cada tantos siglos, creo. Y nada, eso es lo que tenía para mostrarle acá como el easter egg. Uy, creo que se ve enorme. Bueno, decía Watchmen y Multiversus. No sé si tengo la foto acá de... Creo que tengo la foto de... A ver, denme un segundito. Esto no voy a cortar ya que estamos hablando, ¿no? A ver, esto es lo de Matrix. Tengo lo de... Se va a hacer gracia esta foto. Esto es lo de Matrix, gente. De hecho, yo no me di cuenta, porque esto es un buen easter egg. Le voy a dar un punto acá a Multiversus si esto termina saliendo en Matrix y tal. ¿Por qué? Porque claramente era la promoción del personaje de Hora de Aventura de el Banana Guardia. Guardia de Banana le digo yo realmente. Como da lo mismo. Ay, perdón. Está demasiado grande la imagen. Claramente estaban promocionando el personaje de la Guardia de Banana, ¿no? O sea, dándole un easter egg de que iba a ser él, ¿no? La gente pensaba que era King Kong y cosas así, y terminó siendo el Guardia de Banana de Hora de Aventura. Que bueno, ya vimos el tráiler, ya tengo un vídeo ahí, si lo quieren ver. Obviamente ya lo habrán visto. Y bueno, entonces estamos concentrados en las bananas y tal, y yo ni me percaté lo de Matrix, la verdad. Y esto es claramente un easter egg. ¿Por qué? Porque tiene 3 cuadros, no van a tener, o sea, tan hiperfan ahí, va a tener algo de Matrix nomás. Obviamente es una referencia directa. Y acá de hecho hay un cuadro que ni siquiera lo colgaron. Y por eso lo de Watchmen creo que también es una referencia y no algo casual. Que de verdad no vi que nadie lo mencionó. A lo mejor algún americano o algo así. No, la verdad que no vi en YouTube. Y ayer no pude subir vídeo como le comenté hace rato. ¿Por qué? Porque tengo acá la foto. A ver. Porque el cuadro está abajo. Está como apoyado sobre estos bloques. Espero que lo puedan ver bien en el vídeo. Sí, ahí. Creo que está un poquito más... Acá, le hace un poquito más, no tan grande. Está como apoyado encima de estas... No sé qué son, como paneles que están por la pared. No está como colgado el cuadro, está como puesto. Está finis. Está como para la foto literalmente, ¿no? Entonces eso me hace ver que sería un... Uy, se ve enorme, pero bueno, creo que entienden a lo que me refiero. Bueno, acá está el cuadro y esto está como encima de estos paneles. Que básicamente para la foto ni siquiera pusieron con un clavo o algo así, ¿no? Para literalmente para la foto. Y ya está, ¿no? Es el promocional de la película, obviamente. Que les recomiendo que lo vean, es muy buena. Un poquito gore y tal, pero muy buena. Y nada, gente, eso es lo que hay por hoy. Posible 99%, 90% de lo de Jason. Yo no suelo cubrir leaks y tal, pero esto es un caso excepcional. Lastimosamente la filtración es algo que Multiversus todavía no puede. Como la beta ya se filtró y este más o menos el código del juego trabajado por encima, pues va a seguir teniendo filtración. Es como código abierto, creo que se le dice. Como que la gente puede entrar a ver por Steam y tal. Por eso es que se les filtra a todos los Multiversus. De hecho, yo creo que lo que deberían hacer es, ya que no pueden pelearse con los leakers lastimosamente, y lastimosamente la comunidad de Fighting Games o de Multiversus sobre todo consume demasiado leaks y retuitea a los leakers, entonces le das leña al fuego, ¿no? Para que sigan robando contenido y mostrando, ¿no? Y hacen un daño al juego, ¿no? Pero bueno, eso, que como se le va a filtrar siempre, entre comillas, las cosas, que no saquen, por ejemplo, que Jason a lo mejor no sale en el tráiler, por ejemplo. Pero supongo que ya va a salir en el tráiler porque ya es un personaje muy potente, ¿no? Pero me refiero a que, no sé, va a llegar Flash y se filtra, pero que no salga Flash primero, que salga Coraje el perro cobarde, por decir así. O sea, como que vayan maniobrando los leaks con los personajes que van saliendo, ¿no? Como para que por lo menos, si se filtra algo... Uy, no sé qué pasó con la cámara. Si se filtra algo, no nos esperemos cuando va a salir, por lo menos, algo así, ¿no? Como para que el juego siga teniendo un poquito de hype cuando ya salga, porque no es lo mismo el juego, este hype que la gente tiene por el juego cuando va a salir, que cuando el juego ya esté. Cuando el juego ya esté ya es totalmente otra historia.
Y ahí ya literalmente vas dando bocanadas de aire cada cosita, cada noticia, ¿no? Porque la gente se quema muy rápido en los videojuegos y sobre todo los juegos de peleas, que los personajes más importantes, el contenido más importante son los personajes, ¿no? Entonces van saliendo cada tantos meses y la gente ya se aburre, y si encima el personaje que va a salir dentro de unos 2 meses ya sabes cuál es, pierde muchísimo impacto, ¿no? Por eso es que yo nunca subí leaks como tal y sé que afecta de manera negativa al juego. Yo siempre saben que puse al juego como por encima, ¿no? Pero bueno, soy un creador de contenido chiquito, todavía no tengo el apoyo de la comunidad y no pude yo llegar al público que quería, ¿no? Para como yo hacerles concientizar, ¿no? Que entren a los directos y explicarles por qué tan negativamente afecta al juego, que compartan o suban leaks, ¿no? Una cosa es consumir, pues si ya comparten y tal, ya se va todo en las manos. Pero bueno, no quería hablarle de eso. Mañana tráiler, gente. Hoy, cuando vean este vídeo, literalmente en un par de horitas, ya estoy en directo. Vamos a hablar sobre si mañana va a ser el tráiler o el martes, porque ya. Falta 8 días para que salga el juego, ¿no? Perdón, 9. Y nada, ya está. Lo más importante es el tráiler. Y espero que se animen a pasarse a ver conmigo el tráiler Multiverso, no reaccionar en directo. Creo que es un gran evento. Es lo que más hype tiene que levantar, tanto a los que ya jugamos Multiverso como a la gente nueva. O recuperar gente que perdió Multiverso en la beta, no por los problemas que tuvo y tal. Pero bueno, nos vemos en el directo esta noche. Y gracias por este vídeo. Le invito a que le den un like, comenten, compartan y se suscriban. Así para que pueda crear más contenido de este juego, ¿no? Nos vemos en el siguiente.